nombre es José Hernández, soy caricaturista de La Jornada y de El Chamuco, la revista El Chamuco y Los Hijos del Averno. Sí, esta discusión sobre el derecho de las audiencias es una discusión que es muy importante que se dé, pero obviamente se ha manipulado muchísimo por parte de los medios corporativos. Y es absurdo lo que sobre todo las televisoras están alegando. Sobre todo yo creo que TV Azteca es la que ha sido más escandalosa, la que más ruido está haciendo, porque no les ha gustado, obviamente no les gusta, como a todos los personajes que durante décadas estuvieron muy contentos al amparo del poder, del viejo poder prianista, pues claro que no les gustan los cambios y se resisten totalmente a ellos. Algunos de ellos se hacen llamar incluso la resistencia, lo cual está bien que acepten que se están resistiendo a que México cambie. Y TV Azteca en particular, pues yo lo veo muy rabioso. Ricardo Salinas Pliego, que es quien ordena todo lo que sucede en Televisión Azteca. No podemos hablar de una empresa de medios, sino de una empresa que defiende los intereses de una sola persona, que es su dueño. Y entonces vemos como varios de sus voceros, si no es que todos, están pues en lo que Carlos Monsiváis llamaba el ballet folclórico de la derecha. Están mintiendo abiertamente. Y no deja de ser curioso que una de las cosas que pretende dejar claros estos lineamientos sobre los derechos de las audiencias es que las audiencias tenemos derecho a que se nos dé información veraz, a que no se nos mienta. Y lo que están haciendo estos personajes pues es defendiendo sus intereses, mintiendo abiertamente y tratando de engañar. Lo han hecho todo el tiempo y lo van a seguir haciendo. La semana pasada me llamó mucho la atención, se dio a conocer, bueno, no se dio a conocer, se recordó una mesa redonda que se hizo hace 25 años, 26 años de hecho, en donde en Canal 40, en el entonces Canal 40, donde estaban Ciro Gómez Leiva, Denise Merker, Joaquín López Dóriga, Carmen Aristegui, si no mal recuerdo, y Sergio Sarmiento. En donde Sergio Sarmiento dice, los medios mentimos. Y los demás pues se sorprenden un poco, ¿cómo que mienten? Se recordó este video y se presentó en la mañanera. Lo presenta la presidenta Claudia Sheinbaum. Y Sergio Sarmiento empezó a reaccionar y estuvo desfilando en todos los medios de TV Azteca tratando de engañar y tratando de ser como muy ingenioso, según él, ¿no? Y decía, es que esto que me hizo la presidencia va en contra de todos los derechos de las audiencias. Y empezaba, según él, a argumentar y decía, por ejemplo, se presentó un hecho histórico, un hecho de hace muchos años como si fuera actual. Nadie hizo nunca eso. Siempre que se presentó ese video, todo el mundo sabía y se aclaraba que era un video de hace 25 años. Simplemente con ver a los personajes, con ver a Ciro con pelo, sabíamos que era un video viejo. Y empezaba a argumentar, pero mintiendo. Y es lo que han hecho todos estos personajes. Se niegan, como decía hace un momento, a aceptar los cambios y quieren defenderse en contra del interés de la mayoría de las personas. Entre otras cosas, de que no se nos mienta, quieren defenderse mintiendo una vez más. Efectivamente, esa es, yo creo que la palabra clave, autorregulación. Lo que se está pidiendo es que los medios se autorregulen. No hay ninguna imposición, no hay censura, evidentemente. Simplemente se pide lo básico, que es ejercer un periodismo con ética. Tener un código de ética, tener un defensor de las audiencias y que los nombren los mismos medios. Incluso la presidenta Sheinbaum bromeaba en la mañanera, decía, si quieren hacer su código de ética diciendo nuestro código de ética es mentir abiertamente, bueno, lo hacen y entonces nadie se va a quejar con ellos, ¿no? Y eso fue suficiente, el mínimo de ética fue suficiente para que se rasgaran las vestiduras y alegaran censura. La semana pasada yo hice un cartón en donde puse a Salinas Pliego como el padrino, como Vito Corleone, acariciando a un gato que era Sergio Sarmiento. Que más curiosamente, ese día no escuché la mañanera, entonces no había oído que habían estado hablando de Sergio Sarmiento. Y cuando hice el cartón, ya escuché y dije,
oh, van a pensar que lo hice a propósito por eso, pero no, fue mera curiosidad, pero es que había visto a este personaje mintiendo abiertamente. Entonces era Salinas Pliego diciendo, nosotros tenemos un código, pero nuestro código nos impide tener ética. Porque finalmente ese es el código de estos personajes. Es como una mafia. Y en la mafia hay códigos. Entonces, estos personajes actúan así, de esa manera totalmente antiética. Efectivamente, lo que se pide es mínimo. Todos los medios deberían de tener un código de ética. Todos los periodistas deben ejercer su oficio con ética. Yo creo que lo más importante en el periodismo es que se ha dicho mucho que el periodista tiene que incomodar al poder, el periodista tiene que... No, el periodista lo único que tiene que hacer es buscar la verdad. Y esa verdad, buscar una verdad y tener todos los elementos que documenten y que demuestren esa verdad. O sea, los periodistas buscamos la verdad. En mi caso, soy periodista de opinión, que es un género muy bien establecido, ¿no? Que es el género de opinión. El cartón político es un género de opinión. Yo voy a dar mi opinión, pero tengo que basarme en la verdad. Fíjate que en caricatura, como no hay escuelas de caricatura en México, ni sé que haya en algún otro país del mundo una escuela de caricatura política, pero como no hay, pues cada caricaturista pues ejerce su oficio como, iba a decir como Dios le da a entender, pero bueno, no es precisamente como Dios, pero pues como su propia formación le da a entender. Y pues cada quien tiene sus propios códigos de ética. Yo tengo uno que es muy sencillo, porque son 3 reglas fundamentales. Una, no voy a hacer cartones basados en mentiras o en notas que no están sustentadas. O sea, todos mis cartones, toda mi opinión que yo voy a expresar en mis cartones, tiene necesariamente que estar basada en verdades periodísticas, en notas que están perfectamente documentadas y sustentadas. No sobre rumores, no sobre chismes, ni sobre abiertas mentiras. La segunda regla es que jamás, nunca me voy a burlar de las víctimas. El objetivo de la caricatura sí es hacer una crítica, y una crítica mordaz, y una crítica irónica, incluso una burla, pero de la gente que está en el poder. El poder político, el poder mediático, el poder económico, el poder eclesiástico, y que ejerce, pero no solo eso, sino que ejerce el poder de manera autoritaria, de manera mañosa, de manera tramposa, que miente, que abusa de ese poder. Pero nunca, jamás me voy a burlar de las víctimas. Porque he visto cartones en donde se burlan de las víctimas. Y la tercera regla de mi muy personal código de ética es que nunca voy a meterme en la vida privada de los personajes públicos. Lo que hagan en su vida privada no me interesa, a menos que ellos hagan pública su vida privada y sobre todo tomen decisiones públicas con base en sus creencias personales. Ahí sí, como ellos mismos lo están haciendo público, puedo permitirme hacerlo, pero si no, no me interesa lo que hagan en su vida privada. Esas son 3 reglas muy básicas que yo creo que funcionan bien para un caricaturista político y que agregándole una serie de cosas, yo creo que puede hacerse un código de ética básico, tampoco es tan difícil, y cualquier medio corporativo pues tendría la obligación ética de tener su código de idem. Y lo otro pues es el defensor de las audiencias. Durante décadas los medios corporativos, los medios, sobre todo los canales de televisión, las grandes empresas de televisión, sobre todo Televisa, durante décadas. Televisa nace como soldado del PRI, confesión hecha por el mismo dueño de Televisa, y así se ha mantenido siempre, claro, después ya con el PRIAN, pero siempre ha habido un amaciato entre el poder de estas empresas, de esta empresa mediática, con el poder político y obviamente el poder económico. Y lo último que les ha importado son sus audiencias. Eso ya cambió. Estas empresas se deben a sus audiencias. Estas y todas las empresas de medios y todos los medios nos debemos a nuestras audiencias. Entonces se merece un mínimo de respeto. Y está muy bien que haya una persona
no, que vele pues por los intereses y por los derechos de estas audiencias. He visto algunos supuestos argumentos diciendo, no, bueno, pero ¿quién va a decidir qué es verdad y qué es mentira? No, bueno, pues para eso se establecen una serie de mecanismos, no de decidir qué es verdad y qué es mentira, pero sí, si una persona de la audiencia siente, ve en la pantalla o escucha en la radio un acto de discriminación o de violencia de género o que están mintiendo abiertamente, pues tiene todo el derecho de exigir pues, que haya una corrección de esto, ¿no? Entonces son cosas pues, que el mínimo decoro diría que se tienen que hacer. Como bien decíamos al principio, incluso se quedan cortos estos lineamientos por varias razones. Son cosas muy hasta fresas, pues. Y solamente es para aplicarse en radio y televisión. ¿Por qué? Porque son el espacio radioeléctrico, porque son concesiones que pertenecen pues, al país. Y que pues sí debe de haber un mínimo de ética para explotar o para utilizar estas señales. Pero pues es algo que se debería de aplicar, yo creo, en todos los medios, ¿no? Este punto en que se debe de ser muy claro cuando se trata de una nota de información o bien de opinión o cuando se trata de publicidad. En los medios escritos, comúnmente sí se hace esta distinción entre una noticia y publicidad, una inserción pagada. Cada medio tiene su manera de hacerlo, pero generalmente es claro. Tú ves, por ejemplo, en La Jornada, que es el medio donde yo colaboro, las inserciones pagadas generalmente vienen en un recuadro con letra distinta. Hay una manera que el lector de La Jornada sabe que se trata de una inserción pagada y puede diferenciarla perfectamente de una nota informativa. Eso se hace pues, en cualquier medio que se respete, ¿no? ¿Por qué no habría de hacerse también en los medios electrónicos? Alegaban que era muy complicado, que entonces me la voy a pasar diciendo, esta es mi opinión, esta es información. No, bueno, pero si lo estableces desde un principio, este programa es totalmente informativo, aquí damos nuestra opinión, se decía que simplemente va a aparecer una letra P, ¿no? Cuando se trate de publicidad. Y hay un elemento importante ahora que es la inteligencia artificial, porque ya es muy fácil engañar y es muy fácil caer en el engaño con lo adelantado que está ya la inteligencia artificial. Hace un par de meses, la revista Proceso publicó en su portada una foto hecha con inteligencia artificial, que eran unos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación arriando la bandera en el Zócalo. Lo cual en ningún momento venía la advertencia de que era una imagen hecha con inteligencia artificial. Y Proceso tiene una tradición de décadas de su periodismo fotográfico, o sea, de su fotoperiodismo. Son muy importantes los fotógrafos que han salido en Proceso, que han salido de Proceso. Su agencia fotográfica es muy importante. Las portadas de Proceso siempre fueron muy importantes y la imagen que venía en esas portadas. Entonces, que de pronto salga una imagen falsa, sin la aclaración de que es una imagen falsa, tratando de engañar. Y además, de una manera bastante irresponsable, poner a miembros del crimen organizado como soldados del ejército mexicano. Incluso la misma presidenta dijo, es un insulto incluso a los miembros de la Guardia Nacional que perdieron la vida cuando se detuvo al Mencho, ¿no? Entonces sí fue de una irresponsabilidad periodística desde mi punto de vista muy lamentable de parte de un medio importante como Proceso, por mucho que esté ya en una decadencia, pero pues hay un prestigio ahí que han decidido no cuidar. Entonces todos estos detalles son importantes y todo esto te habla de la necesidad de ejercer un periodismo con ética, porque se juega tu prestigio como periodista y se juega lo importante que es los derechos de toda la sociedad de tener medios que hablen con la verdad. También alegan que se trata que es una imposición más de este gobierno autoritario, casi dictadura.
eh, cuando realmente es totalmente distinto y no tiene nada que ver con la manera en que se ejercía el periodismo en el régimen anterior, cuando sí había un control absoluto, por lo menos hasta fines de los años 80, principios de los 90, sí había un control absoluto de los medios de comunicación. Eh, Cuando se dio este debate de los lineamientos de los derechos de las audiencias, vi a el que es el lector de noticias de Latinos, no recuerdo ahorita su nombre, alegaba censura, alegaba el control del gobierno, y subió un video a sus redes sociales de una entrevista que él le hizo siendo muy joven a Jacobo Zabludovsky. Y Jacobo le decía algo así como: yo viví una época en donde era muy difícil hacer periodismo porque había mucho control de los medios y tal. Yo espero que tú, joven periodista, vivas en un mundo distinto, ¿no? Y entonces presentaba a Jacobo Zabludovsky como si hubiera sido víctima de la censura y del control de los medios, cuando fue la herramienta que tuvieron estos gobiernos del viejo régimen para la censura, cuando efectivamente había un control absoluto de lo que se decía, pero Jacobo Zabludovsky se prestó totalmente e hizo su carrera basado en eso, en la mentira y en el control de la información. Entonces, presentarlo como una víctima de la censura y como una Dalí de la libertad de expresión ya es un exceso. Pero así están acostumbrados estos medios, a manipular, a mentir, a tergiversar y a seguir pensando que tienen el control de la opinión pública, cosa que ya no sucede, que la perdieron hace tiempo, que están dispuestos a todo por tratar de recuperarlo, pero yo confío en que la población en México, la sociedad mexicana, estamos ya bastante avanzados y ya no nos tragamos el cuento tan fácilmente. Efectivamente, el periodismo en México durante décadas, como lo mencionaba hace un momento, pues siempre estuvo controlado y siempre servía a los intereses políticos y económicos. Y sobre todo era esta idea de que desde una pantalla de televisión que entraba a todos los hogares de México, o a casi todos los hogares de México, se decidía qué es lo que teníamos que pensar, qué es lo que teníamos que creer y cuál es la opinión que teníamos que tener sobre lo que sucedía. Desde hace ya pues, bastantes años que esto ha cambiado, incluso desde, por ejemplo, con la aparición del Internet, que ya hay la posibilidad de tener acceso a otro tipo de información, y después con las redes sociales, en donde cualquier persona con un teléfono celular puede incluso generar un pequeño medio de comunicación, pues el panorama se abre totalmente y ya es imposible tener una voz que se imponga en toda la sociedad. Sigue siendo muy disparejo. Estos medios hegemónicos han tratado de apoderarse de las redes sociales o del Internet, lo han logrado en ciertos momentos y en ciertos nichos, pero es imposible ya tener una sola voz. Por eso ahora se quejan tanto de la polarización. Claro, porque antes ellos decidían qué es lo que teníamos que pensar y decidían la opinión pública. Entonces, con que haya unas cuantas voces que no se plieguen ante esto, es polarización, ¿no? En México no hay una polarización. Lo hubo, por ejemplo, en 2005, en 2006, cuando el fraude electoral en contra de López Obrador en 2006, que impuso a Felipe Calderón, ahí sí se logró polarizar a la sociedad, con base en mentiras y con base en con base en esta campaña del peligro para México, en donde una campaña muy irresponsable porque decía, este personaje es un peligro y los peligros hay que destruirlos. Y eso es lo que buscaba esta campaña. Y logró sus objetivos y logró imponer el que fuera creíble el triunfo de Felipe Calderón por medio de un fraude. Entonces, todo esto ha cambiado totalmente. Y cualquier intento que hagan para tratar de revertir este logro de la sociedad, que es ser una sociedad muy informada y ser una sociedad muy politizada, no les va a funcionar. Ahora, tal vez las cosas no sean así todo el tiempo. Sí existe el riesgo, pues, porque son muy poderosos, tienen empresas de medios muy poderosas,
Y si enfrentarse a ellas no es fácil. Entonces lo que tenemos que hacer como sociedad pues es seguir peleando por ser esa sociedad informada y esa sociedad politizada. Si algo si algo buscan los gobiernos autoritarios, los gobiernos que pretenden controlar todo, lo estamos viendo ahora en varios países, en Sudamérica, en Argentina, me temo que lo empezaremos a ver próximamente en Colombia. Estos gobiernos lo que quieren es una sociedad que no esté informada y una sociedad que no esté organizada. Pues sigamos siendo una sociedad organizada, una sociedad muy bien informada y una sociedad muy consciente de lo que está sucediendo en este país para no permitir que vuelvan a tratar, o no a tratar, pero que logren volver a implantar una sola opinión pública para defender sus intereses y sus negocios. Hola, ¿qué tal? Soy el Monero Hernández y quiero invitarlos a que vean la 4TV. Aquí vamos a platicar sobre el derecho de las audiencias y este interés que tiene la derecha y que tienen los dueños de las grandes empresas de medios en este país de engañarnos y hacernos creer que la censura se está imponiendo en México y que hay un gobierno autoritario que nos quiere manipular. No, los que nos quieren seguir manipulando son ellos y de eso vamos a hablar aquí en la 4TV.